Estamos contentos de tener una vez más invitado en el estudio. Esto se los digo a quienes están en vivo escuchando por la radio y a quienes escucharán esto en un rato en YouTube y lo verán, que es que ustedes saben, este espacio puede funcionar fundamentalmente gracias al aporte que hace la comunidad Futurock. La gente puede escuchar y ver esto gratuitamente y sin embargo hay quienes lo defienden con el bolsillo también y se meten en futurock.fm/comunidad y hacen su aporte todos los meses y realmente gracias a eso esto sobrevive y nosotros también. Tenemos el enorme gusto de contar y es difícil conversar con empresarios abiertamente en vivo, con Carlos Rottenberg, empresario teatral, que además está cumpliendo 50 años en el rubro. Buenas, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, 50. Empecé a los 17, tengo 67. Tranqui. En noviembre del 74 terminaba la secundaria. Estamos en noviembre del 24, 50 redondos. Y en aquel momento, 10 minutos después de terminar la secundaria, me convertí en empresario. En realidad empecé a dar cine, no teatro. Ajá. Y otros 10 minutos más tarde empecé a dar con teatro. ¿Y cómo fue ese paso, esos 10 minutos en el medio? Y ¿Qué pasó en esos 10 minutos? Claro. Pasó un gran aprendizaje que muchas veces comenté mientras iba a la escuela primaria y secundaria. Yo siempre estudié lo justo para pasar de grado o de año. Nunca me convencieron las materias, digamos, convencionales, pero sí cumplí. ¿A dónde ibas? ¿A qué escuela? A escuela pública, República de Filipinas, en Cosquín, entre Bragado y Alberdi, en Matadero, donde vivía. Ajá. Después 2 años en la escuela Primera Junta, Rivadavia, casi Primera Junta. Y la secundaria en el Hipólito Vieites, en el comercial de En Barracas, ¿no es? No, en la esquina de Gaona y Cuchacucha. Gaona y Cuchacucha. Entonces, terminé en el 74, dije en noviembre, pero mientras tanto siempre no proviniendo de una familia del espectáculo desde el punto de vista empresario, sí de tener, como tantas familias, interés en lo cultural para la familia, pero desde el punto de vista comercial siempre me interesó dedicarme a ser empresario del espectáculo, concretamente del espectáculo, tanto cine como teatro, que tenía que ver con buscarle por qué el público elige una cosa y no elige otra. Eso me animo a decir, los 4 años, la primera vez que vi una sala de la mano de mi mamá, a los 8 definitivamente, cuando fui a ver una película al cine, que siempre he contado, que fue La novicia rebelde, en 1965, en el Cine Ambassador de la calle Lavalle 777, cuando la calle Lavalle de Buenos Aires contenía un montón de cines. Sí. Y a partir de los 8, desde esa proyección hasta hoy que tengo 67, nunca cambió la vocación. ¿Y ya sabes por qué la gente elige lo que...? No, por eso seguimos haciendo fracasos. O sea, esa es la maravilla, y esa es la parte lúdica y es la parte que hace que, para mi gusto, la vocación nunca haya disminuido. O sea, esa pasión hace que si me proponen aquí o en otro lado charlar sobre esto públicamente, aquí estoy, porque tiene que ver con lo mismo. Para mí, contar, transmitir, intercambiar sobre este tema me sigue provocando increíblemente la misma curiosidad y ganas. Hermoso. De 6 décadas atrás. Carlos, ahora a los 50 años de profesión, es difícil porque en esos 50 años entra nada más y nada menos que la última dictadura, pero para tu negocio, ¿es este el peor momento, uno de los peores momentos, un buen momento? Mira, yo hace un tiempo dije que, para poner en tiempo y espacio, ¿no? Cuando yo arranco en esto, el país lo gobernaba la viuda de Perón, o sea, antes de la dictadura del 76. Uh-huh. Por lo tanto, arranco con un gobierno democrático, paso por la dictadura con todo lo que conlleva, listas negras, actores prohibidos, autores, teatro abierto, por nombrar cosas que pasaban en ese momento. Y en el 83 la democracia. A partir de ahí, sin un orden cronológico, porque no lo sabría hacer, podemos hablar de hiperinflación, de Corralito, de Plan Bonex, de patacones, de Levax, de COP. Podemos hablar del dólar, como ahora, en lugar de blue,
era más claro, era negro. Ahora queda más elegante decir blue. Nunca nadie me sabe explicar por qué se llama blue cuando es el negro, o el negro de antes. Claro. Bueno, pasamos por los pesos ley 18.188, por los australes, por los pesos moneda nacional, por la epidemia gripe A del 2009, donde cerramos en julio de ese año todos los teatros. Ni hablemos de la pandemia 2020, de COVID. Temporadas donde no podíamos encender la marquesina por falta de energía. Quiero decir, hice un rápido pantallazo de algunas de las coordenadas que tienen que ver con Argentina, y dentro de ese contexto ser empresario de lo que fuese, en mi caso del espectáculo. Por lo tanto te vas curtiendo. O sea, te vas curtiendo. Vos me decís el peor. No, yo mentiría si es el peor, porque yo te diría, ¿cómo entonces evaluamos la pandemia? ¿Cómo, con todo cerrado, sin ingresos? Sí. Pero sin ir a una situación extrema y sanitaria, ¿cómo evaluamos 2001? Donde literalmente se cerraba porque se golpeaban las puertas de los locales y también de los teatros por parte de grandes manifestaciones. La caída que tuvo el consumo en los 4 años del gobierno de Macri, la recuperación primera, digamos, que tuvo después del 2001 con el consumo, los primeros meses de los gobiernos Kirchner, pero cómo se estancó en el último gobierno de Cristina Kirchner del 2011 al 2015. ¿Y ahora qué caracterización harías de este momento? Ahora yo creo que está como en todos los órdenes de la vida, por ejemplo, en nuestro sector, y aunque yo no pertenezco a él directamente, lo que tiene que ver con el teatro independiente. O sea, nosotros concretamente, yo soy empresario del circuito comercial, y yo hablo siempre sin eufemismo. Yo soy empresario en un partido, si soy del partido teatral, soy del PT, pero soy empresario en un país capitalista, que lo que capitalista fue siempre. Entonces, como fue siempre capitalista y siendo empresario, más allá de las coordenadas, casi diría éticas, morales, sociales, que conlleva ser empresario también, como cualquier otra profesión, te diría que el sector nuestro no bajó tanto, por ejemplo, en este último año, como uno lee tanto datos oficiales, claro, del comercial. O sea, nosotros estamos entre un 13 y un 15% menos de boletos, en la suma, no en lo particular, en el circuito comercial, y de repente vos lees parámetros de otro tipo de actividades, tanto oficiales los datos como extraoficiales o sectoriales, que te hablan de una caída mayor. Recién ahora algunas profesiones, algunas actividades están diciendo se detuvo un poquito la caída. 13, 15, no es que me quiero meter en tus libros contables, te imaginarás, pero digo, ¿es menor cantidad de tickets vendidos o menor cantidad de ingresos? Porque vos podés vender menos tickets, pero además sin haber actualizado, por ejemplo, el valor del ticket. No, el ticket, a ver, son dos cosas. Uno, en ADET, es la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, manejamos tickets vendidos. Cuando hablamos de 13-15 quiere decir que si van al teatro y a la música, porque ADET representa los dos sectores, artes escénicas, si más o menos vende 6 millones de boletos el año pasado, este año calculamos que se van a vender 5.200.000. Está hablando de cantidad de personas. Cantidad de boletos. Con respecto al precio de la entrada, al ticket, esa es una discusión eterna. ¿Cómo haces para explicar que vos necesitas hacer un promedio para que el espectador, quien puede, porque sigue siendo oneroso para muchos, pueda pagar esa entrada, no quedándote atrás para poder seguir produciendo? O sea, esa ecuación es muy finita. Yo te podría decir que si lo comparo con otro tipo de artículos, que es lo que hacemos nosotros, la entrada se quedó desde hace mucho tiempo. Ahora, por otro lado, en el circuito comercial, vos escuchás mucha gente que dice, pero 25.000 pesos es mucha plata. Digo, y sí, es mucha plata, pero yo compraba 3 kilos de helado hace 20 años con el valor de una entrada, y hoy no puedo. Me compras uno. ¿Entendés? O sea, o dos. Depende de la heladería. Claro. Pero quiero decir, la única manera es esa que tenemos nosotros para poder compararlo. Te preguntaba muy puntualmente esto porque esta misma semana
no voy a decir el nombre porque lo hablé fuera del aire, no sé si estoy autorizado para contarlo, pero en uno de mis trabajos hablé con un muy importante actor mainstream, digamos, del teatro, y me dibujaba un escenario que era más o menos así. Lo voy a tratar de reproducir como decía, hay la producción de ficción audiovisual está prácticamente en cero. Hablamos de cine, televisión y plataformas, por lo cual hay un traslado grosso de producciones y sobre todo de grandes artistas al universo del teatro, por lo cual hay una sobreoferta de altísima calidad con un escenario de recesión donde para la gente pagar esto 20, 25 lucas termina siendo en muchos casos un impedimento. ¿Esa foto que me dibujó este actor coincide con tu diagnóstico? Es exacto, o sea, yo hago ficción hace 50 años. Lo que pasa es que cuando se dice ficción, la cabeza de todos tiende a pensarse en la audiovisual, en la tele. No, ¿y qué es el teatro? Más ficción imposible, desde lo griego para acá hay ficción. Con respecto a lo que decís, yo te contesto de la siguiente manera. Yo nací en el 57. Si no hubiese existido en los años 60 la apertura del Teatro Municipal San Martín en Corrientes al 1500, mis viejos de Mataderos tampoco podían pagar la entrada al teatro de la calle Corrientes. Por eso dije, siempre fue suntuario. Pero, ¿o qué creemos que es? O nunca fue popular, digamos. El teatro, pero, ¿o qué creen? ¿O ustedes creen? Yo este ejercicio lo hice. Yo me fui, que varias veces por el tema teatral recorro algunas plazas del mundo. Ustedes saben que cuando nosotros vamos como turistas, y cuando digo nosotros me refiero turismo nacional e internacional, a ver una obra, un musical de Broadway, ustedes saben que yo me tomé el trabajo de preguntar en la cuadra del teatro de Broadway y ningún empleado de ninguna tienda fue al teatro por el precio de la entrada. Claro. O sea, nosotros vivimos una irrealidad con esto del teatro. Por eso es importante que exista el teatro independiente, el teatro público, que cumple con funciones que el privado no va a hacer. Pero no seamos hipócritas, por ser groseros, por ser duros. Puede pasar que para un sector pagar 25.000 pesos sea nada. Existe, por supuesto, porque hay una porción importante de gente que tiene dinero y puede hacerlo y tiene ganas de ir, porque no es solamente tener dinero. Yo conozco mucha gente con mucho dinero y no les interesa las artes escénicas, no es un y un sector mayoritario que no pudo nunca. Yo lo viví en mi casa, o sea que ¿para qué voy a explicarlo? Pero cuando te dicen 25.000 pesos es mucha plata, vos, en tu experiencia lo que vas notando, ¿es que te lo dice el que iba habitualmente y antes no le parecía tan caro? ¿O es el mismo que se restringieron otras cosas? O sea, claro, pero no el que no iba o el que nunca pudo. No, el que nunca pudo, no pudo. O sea, no, estamos hablando fundamentalmente. Nuestro cliente, por hablar sin eufemismos, es la clase media. Por ahí no es el que está caro, sino que no, pero no es por lo mismo que no puede pagar las expensas. Claro. O sea, no es un tema... uno, porque yo contesto por teatro, pero si hablas con los gastronómicos, lo mismo. O sea, hay un traslado, por ejemplo, de gente que comía en restaurante y come en pizzería. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Que hoy el restaurante cuesta 40.000 pesos, cuando hablamos de un 4 tenedores, y comer en la pizzería cuesta 25.000, no es que cueste tanto más barato. Sí, o elegís ir al teatro o ir a comer, en todo caso, supuesto, y mirá, antes podías hacer nosotros este verano lo vivimos, lo vamos a volver a hacer en Mar del Plata. Vamos a presentar la temporada de Mar del Plata el próximo 26 de noviembre con los artistas que la componen, y el año pasado se me ocurrió, ante la falta de certezas que había a esta altura sobre los precios, ¿viste? El año pasado en noviembre todo es cuánto valen las cosas. Che, fui a comprar, no hay valor, no hay precio, me cambiaron el precio en la góndola, compré el remedio y resulta que cuando fui a la caja valía otra cosa. Pero bueno, en ese momento yo salí con una campaña que se llamó Precios Amigables en Mar del Plata. Fíjese un detalle, Mar del Plata, todo el consumo de verano, con datos oficiales, bajó, menos el teatro. Mejor aún, bajó el teatro también en Carlos Paz y bajó en Buenos Aires, ciudad. Y en Mar del Plata, Mar del Plata creció, un 33% más de boletos del año anterior. Eso con esta campaña. No, además, porque hay que reconocer, cuando la prensa nacional, por derecha y por izquierda, se pone de acuerdo en difundir algo mucho, se entera todo el mundo. O sea, eso acá no hubo ideología ni grieta alguna. Toda la prensa contó la campaña Precios Amigables del teatro. La gente llegaba de provincias con el dato. Ahora, ¿qué es lo pintoresco? ¿Qué fue lo pintoresco? 4, no 50.000, 4, pero me súper sirve como termómetro, personas, matrimonios,
que me dijeron en algún momento en la calle de Mar del Plata, donde yo transito hace 47 años de los 50, resolvimos ir al teatro y nos compramos un pollo al espiedo. Claro. Y nos vamos a comer al departamento que alquilamos el pollo. Y este año, con ese dinero, nos fuimos al teatro, estuvimos, desde que salimos hasta que volvimos, 3 horas afuera, disfrutamos de una obra de teatro la que elegimos, el artista que quisimos ver, y después nos comimos el pollo en casa. Antes hubiese ido al restaurante. Entonces, cuando hablamos de restringir costos, gastos, en sus proporciones, nos pasa a todos. O sea, yo de repente cambiaba el auto cada 4 o 5 años y de repente ahora, es más, ahora lo voy a cambiar, justamente. pero estoy con un auto del 2011 que funciona bárbaro, pero a lo mejor lo hubiese cambiado antes. Quiere decir, cada uno, por eso baja el consumo, porque cada uno en lo suyo va recortando. No importa mucho si es el teatro, si es la gastronomía, si es el auto o lo que fuese. Hay una discusión. La cultura tiene una particularidad que es, por esto que vos decís, que yo estoy de acuerdo, digamos, el sector privado. Si vos querés ver a Francella en un teatro o querés ver, no sé, a Moria Kazan, tiene un valor, y después hay otro universo que vos lo identificaste bien, que es el independiente y el estatal. Sí. Y el independiente, le agrego yo, no sé si va a coincidir, con fuerte dependencia del apoyo estatal, sí, para su subsistencia. Estamos entonces en un escenario en el cual, si no está el Estado, no hay acceso popular al teatro. No, vamos a aclarar. Para mí, la palabra teatro independiente surge a partir de 1930 con la creación del Teatro del Pueblo por Leónidas Barletta. Y fíjate qué paradoja con lo que estás diciendo. Se llamó independiente porque era independiente del Estado. Con funciones de martes a domingo en los teatros independientes. Yo lo llegué a ver hace 50 años esto, y donde los actores en cooperativas vivían de lo que generaban las boleterías de los teatros independientes. Era independiente fundamentalmente no por lo económico solamente, sino porque justamente era una respuesta a lo que puede ser más marketinero. Sí, por el modelo de negocios. Del teatro comercial, ¿de acuerdo? Yo voy mucho al teatro independiente, sí, me encanta. Es más, ahora vamos a llevar un espectáculo de teatro independiente en Mar del Plata. O sea, me encanta, como espectador. Sí, además, no seamos, veamos con los dos ojos. Vos sabés que más del 80% de los actores del teatro comercial salieron del independiente. Claro. O sea, si yo como empresario comercial tengo que defender al independiente, además como trampolín. Total. ¿O dónde creen que salió Antonio Gasalla? ¿A llenar un teatro de 1000 butacas? No, vino de un sótano. Exacto. Son tus divisiones inferiores. Claro, Pinti venía de un altillo hasta llegar a hacer salsa criolla. Por eso digo, digamos cómo es que es más sencillo. A mí me gusta decir en público y en privado lo que siento y no me sube la presión, porque no me tengo que acordar qué dije. Entonces, el circuito independiente, hace mucho tiempo, vivía de la boletería. Insisto, era independiente del Estado, pero además era independiente desde cómo se gestaban los económica. No, pero además se llamaba así porque no dependían de un empresario. O sea, ensayaban los meses que quisiesen ensayar o necesitase el producto artístico. No tenían un tema de convenio, que tengo que ensayar en 2 meses, que me tienen que pagar ensayo. No, era una cooperativa. Muy bien. A partir de los fines del 90, cuando se crea el Instituto Nacional de Teatro, que yo personalmente acompañé en el Congreso para que salga, aclarando siempre que no era para el circuito comercial, porque eso es ahí hago la división entre ser empresario comercial y entonces no tengo que mojar de la teta al Estado y que sea específico. Por eso me gusta siempre decir cuando se habla esta cosa tan, hay que cerrar. No, pará. No vinculemos, como se quiere hacer hoy, la cultura igual a corrupción, porque con ese criterio, la política igual a corrupción, sindicalismo igual a corrupción, empresario igual a médicos igual, o sea, todo, radios, todo es corrupción. Sí. No, son los grises. Qué raro no dijiste periodista. Periodista, por supuesto, ensobrados todos. Entonces, el tema, los hay, creo. Obvio, en todos los rubios. Pero el todos, el problema es el todos. Retomo. El tema del circuito independiente lo necesita un apoyo del Estado porque está dentro del presupuesto. Vamos a aclarar primero que el país más capitalista del mundo, poner el que quieras, tiene presupuesto de cultura.
O sea, eso como primera medida. O sea, la cultura hacia la esencia del ser humano, de cualquier nación, no importan las ideologías. Tiene que estar bien utilizado desde ya. Pero eso existe. En el caso del teatro público, me parece, hablo del teatro, de la cultura pública, pero hablamos del teatro. Sí. Bueno, dije recién que mis viejos me pudieron llevar a San Martín y lo sostenía el erario municipal, como lo sigue sosteniendo hoy en Corrientes al 1500, el mismo San Martín. Y la Nación sigue sosteniendo el Cervantes en la esquina de Libertad y Córdoba. O sea, son edificios y producciones que están sostenidas por el Estado, donde ahí sí, no solamente es una inversión del Estado que debe hacerse, está en el presupuesto, sino que además llegan al público con una entrada, la más de las veces, incluso inferior a una entrada de cine. ¿Tá? El independiente sería un intermedio, porque ahí podemos decir que es una entrada. Cuando pagas una entrada independiente, el otro día yo decía, mirá que uno de los problemas que está teniendo el teatro independiente es que en algunas localidades, no las más caras, no la de 25.000 pesos que hablamos antes, pero empieza a aparecer un pullman que empieza a ser a veces igual que la entrada independiente. Entonces ahí se pone más complicado para el independiente, porque justamente al no tener un apoyo del Estado, a lo mejor para su subsistencia ya tiene que cobrar 13.000, 12.000, 15.000. Por ahí el empresario tiene más espalda para no aumentar tanto. Para no aumentar por la masividad y además porque muchas veces las empresas, si algo quieren sponsorear, cuando aparece algún sponsor, va a ser el circuito comercial. Claro. Entonces te permite entrar con descuentos de alguna tarjeta, de algún banco, con cuotas de alguna tarjeta de crédito. Claro. O sea, pues yo digo que es un combo lo que está pasando hoy, por lo cual baja más el teatro independiente que el teatro comercial. Pero ¿qué te parece que puede pasar o que está pasando en consecuencias concretas respecto del discurso público? Porque a veces parece que fuera solamente, ni más ni menos, pero quiero decir, una cuestión de cambiar el sentido común, de que aparezca como otro mensaje, y a veces puede tener repercusiones en lo más concreto, que como decía Nico, puede ser cada vez hay menos producciones y listo. Entonces no se cuenta, ese año no se cuenta la historia de la Argentina. Ponele. No. Menos producciones no hay. Pero sí, para al menos el sector independiente, no participo de ello, o sea que puedo hablar muy cómodo, no le está pasando bien porque necesita, si no tiene la cuota aparte sostenida por el Estado, se les hace muy complicado porque tampoco pueden cobrar por ser justamente buscar un público y el tipo de propuestas, no pueden acercarse tanto al teatro comercial. Pero eso es la guita. Yo te pregunto qué pasa con el discurso, si eso genera algo en lo inmediato. No, yo creo que a ver, si hablamos del discurso artístico de las propuestas, no cambia, porque eso tiene que ver con los creadores. Si hablamos del discurso político, bueno, me parece que ahí, de nuevo, recién dije que soy empresario privado, reitero una cosa que digo siempre, alguno me pudo haber escuchado, perdón si me repito, no puedo ser capitalista en el éxito para convertirme socialista en el fracaso, y siempre dije que el riesgo es la justificación moral del empresario. A partir de eso, a partir de no haberle vendido en 50 años una entrada al Estado, ni una a ningún gobierno, como premisa. Por suerte me vive de eso a los 17 años. Imagínate, no voy a cambiar a los 67. Puedo hablar con mucha tranquilidad diciendo por qué es una obligación del Estado apoyar a la cultura, aparte del presupuesto. Pero lo puedo decir teniendo en cuenta que no comulgo con ningún empresario privado que moje del erario público. Yo creo que acá son dos cosas diferentes. O sea, yo llevo más de 22 millones de entradas vendidas buscando al público. Yo cuando hablo al público le hablo para mostrarle por qué creo que es lo más interesante lo que yo le propongo para que vea. No al Estado, al público. Yo vivo mano a mano con la boletería. Compras en tiquetera o compras presencial. Ese es mi público, esa es mi empresa. Me doy vuelta y como ciudadano puedo, como espectador voy al Teatro Independiente, porque además trabajo en la Avenida Corrientes 5 décadas. Imagínate vos que mi gusto personal, para salir a pasear y ver teatro, me voy a algún sótano. Y con respecto a lo que tiene que ver con ese apoyo, creo totalmente que lo necesita. Y lo necesita porque después los mismos funcionarios, por ejemplo, se llenan la boca diciendo Buenos Aires es la capital del mundo que tiene más teatros independientes. Real, ni Nueva York, ni Londres tiene la cantidad de teatros independientes que tiene Buenos Aires. Ahora, si vos, como funcionario, decís eso,
no tenés que pensar cómo hago para que siga siendo. Es importante lo Claro. que decís porque, primero, porque vos decís incluso el teatro comercial se vale finalmente también del teatro independiente, que donde surgen... En los creadores, en un Claro, momento, ¿no? O sea, claro. Ahora también es importante porque el discurso, por lo menos respecto del Inca y demás, el discurso del gobierno es... vamos a financiar a los que les va bien, que vendría a ser los que no lo necesitan, los que ya llegaron a una instancia. Mirá vos, el otro día vi un video de Daniel Tiner, esposo de Mirta Legrand, fallecido en el 94. Pensemos, ubiquémonos en contexto qué pasaba 30 años atrás, ¿no? Cuando murió. Y en el video, que está en las redes, él como director consagrado y un tipo que creo que está muy claro desde el punto de vista ideológico como pensaba, sin embargo decía una cosa muy interesante: el Instituto de Cine tiene que darle créditos y financiación a los directores de cine por igual a los consagrados, como en mi caso, que a los nuevos. Porque todos en algún momento fuimos nuevos y porque detrás de un nuevo puede haber un futuro consagrado. Me encantó la definición. Me encantó. Y lo estaba diciendo, no alguien que pueda comulgar, llamémosle así, con el lado progresista de la vida. Y que ya no lo necesitaba. No lo estaba, y me lo recorté. Es más, lo tuiteamos nosotros en nuestra cuenta. Lo veo. Porque me pareció muy interesante esa mirada, que ya no es ideológica, es en la defensa del creador y en la defensa del cine, que está por encima de cualquier pensamiento particular. Entonces, me parece que en eso hay un grave error. Esto me hacía acordar cuando el presidente dijo que los periodistas son todos ensobrados. Y yo decía, diciendo que hay, pero ¿cómo hizo su carrera? ¿Pagándole a todos los periodistas que lo entrevistaron para ser presidente hoy? Creo que dio cifras, ¿no? Era el 85. No, lo me que pasa parece. que bueno, hay una conceptualización en la cual ensobrados son o somos todos aquellos que no Pensamos. comulgamos con su pensamiento, o por lo menos en mi interpretación. Bueno. Pero bueno, es válida la pregunta que haces. O sea, quiero decir, nada, porque me parece, es más, yo te puedo decir que hay ciertas cosas de este gobierno que me parece que están dando cierto resultado bueno, y no tengo por qué, aunque no importa lo que uno votó, lo que importa son los resultados de los gobiernos, o sea, tiene que ver con el sentido común. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor es políticamente incorrecta, A ver. pero yo votaría a cualquier gobierno exitoso para la gente sin plantearme cómo fue que terminó siendo exitoso para la gente. Lo que pasa es que yo diferencio ser exitoso para el gobierno y ser exitoso para la gente. O sea, para mí el gobierno es el representante de la gente. Si la gente no está mejor, no es exitoso ningún gobierno. Me quiero agarrar de esa definición de éxito o de consagración y agarrarme de lo que te preguntaba Florcita recién, que era, y de lo que citabas de Tiner, que me resultó muy interesante, porque la vara sobre cómo se mide la cultura puede variar, porque vos tenés una manera de medir cuantitativa el éxito de una obra de carácter cultural, que es si fue comercialmente exitosa, digamos. Pero la cultura tiene otro tipo de impactos para determinar qué es consagrado y qué no, qué es exitoso y qué no. No sé, pienso, la verdad es que no lo sé, pero le digo, pudo haber pasado que El Padrino no haya sido un éxito de taquilla en su momento. Sé que lo fue, digo, pero podría haber Las pasado. primeras películas de Fabio no fueron un éxito. Entonces, a la hora de decidir esto, digo, detrás de cada nuevo puede haber un consagrado. ¿Cómo medimos si después efectivamente esa inversión estuvo bien hecha o no para decir, che, este finalmente fue un consagrado? Dije antes que yo pertenezco al circuito privado, que no tengo ninguna relación con ninguna de estas, digamos, de estos beneficios que pueda dar el Estado. Pero sí quiero decir, porque soy empresario, dije antes que yo amo el éxito. Lo aclaro porque parece que hay que esconderlo bajo la alfombra, No, que por supuesto es que no. políticamente incorrecto. El éxito, y tomándome de lo que decís, directamente el imaginario popular lo lleva a lo económico. Yo quiero tener éxito en familia, con mi familia. Quiero que tenga el éxito el constructor que hace el cálculo para que el edificio no se venga abajo. Quiero que sea exitoso el piloto que nos lleva de un continente a otro. Quiero que sea exitoso el cirujano que nos está operando. Quiero decir,
decir, a mí el éxito, esto nos pasa mucho en teatro, a mí el éxito no me interesa. Y yo mira qué bien, o sea, te da lo mismo tener más audiencia que menos audiencia en el programa, qué bien. Yo no, yo en el diario La Opinión de Jacobo Timerman, en los 70, cuando era un nene, fue mi primera nota grande, y decía el epígrafe que me putearon, no me interesa el buen teatro para 10 personas. Claro, entonces porque ¿para quién lo haces? Entonces uno puede decir, como me dijeron en su momento, pero qué barbaridad, dijo la gente de Teatro Independiente, está diciendo que quiere hacer mal teatro. No, estoy diciendo que quiero hacer buen teatro para mucha gente. Personas. No, hacer buen teatro para 10 personas. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Me parece. Yo creo en el éxito y creo que a la larga el éxito se impone también en la masividad cuando el producto le llega a la gente de alguna manera. Fíjense, vos nombraste a Fabio, terminó siendo exitoso. Y a Fabio hacía sus películas cuando hace Nazareno Cruz y el Lobo, encabezando su publicidad diciendo cuántos millones de personas la veían. Obvio. O sea, El Santo de la Espada, nadie sabe de qué estoy hablando, sí. Era una película que decía, hizo 5 millones de espectadores. Pero decir, como vos decís, era para volver para tener guita para volver a producir. Por supuesto, pero así es todo. ¿Ustedes cómo creen que nosotros en teatro privado nos bancamos los fracasos? Es muy cooperativista la profesión. Son los éxitos que los pagan. Claro. Brujas, por decir títulos conocidos, o Toc Toc, por tomar dos contemporáneos recientes, son los que pagaron los fracasos. ¿O ustedes creen que los pago yo? Los paga el público. Y si con la nuestra, claro, por supuesto, es muy cooperativista. Los actores exitosos están pagando, con sus envíos, están pagando los fracasos que también van a ser otros, porque en algún momento esos actores exitosos también hicieron fracasos. Y la única diferencia que sí la noto, y acá es una que si querés tomar la crítica a mis pares, es nosotros somos la mayor empresa, representamos, cuando digo nosotros me refiero a mi hijo Tomás, que es el que trabaja mientras yo estoy charlando con ustedes, la mayor empresa de teatros. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que decidimos, esto sí tiene que ver con una política, si querés, ancestral de mi familia, de cuando escuchaba a mi viejo decir no a empresas pobres con empresarios ricos, nosotros construimos teatros a partir de la venta de boletos. O sea, ya no solamente los actores. Cuando vos pasás y ves que donde había un estacionamiento hay un teatro, o donde hubo un boliche hay un teatro, eso lo hizo la reinversión en la misma empresa de parte de los boletos de los 22 millones de espectadores. La única diferencia es que vos tenés un criterio, que puede ser reinvierto, engordo, no solamente yo, que de eso entiendo, engordo también la empresa, y la engordo a partir de los ingresos que genera la empresa. O lo distraigo, o lo meto en un circuito financiero o especulativo. Bueno, ahí está la diferencia. No porque yo busco el éxito. El tema es, ¿qué hacemos con ese producido del éxito? Claro, ¿para qué sirve? Quien nos visita es Carlos Rottenberg, que es empresario teatral, que está cumpliendo 50 años en la actividad, que es dueño del multiteatro y que además ha sido durante muchos años productor de Almorzando con Mirta Legrand, y lo nombrabas a Tiner y pensaba... ¿Cómo caracterizarías el momento que atraviesa en el discurso público Mirta Legrand, si considerás que es lo que siempre hizo, sentar su posición públicamente, y que su posición viene siendo la misma, o si te parece que específicamente en este momento que diga algunas cosas representa algo distinto? Es la misma de siempre, lo único que cambia es el oído de la audiencia. Uh-huh. Como existe esta división de lo que queremos escuchar, hay épocas donde hay un sector que tiene miedo al momento y hay otro sector que le tiene miedo al momento contrario. Pero el discurso es el mismo. Es la misma que le dijo, se viene su urdaje a Kirchner, es la misma que le dijo, usted no ve la realidad a Macri. Lo que pasa es que lo que cambia es cada uno. Yo que la conozco como amigo, y lo digo habiéndola dejado producir en el 2011, uh-huh. Cuando justamente sentí que el programa no tenía la pluralidad que tuvo en los 21 años que la produje, seguimos manteniendo amigos y es la misma. Lo que pasa somos nosotros los que queremos escuchar otra cosa. Yo escucho lo mismo. Escucho la crítica, escucho que puede decirle son raros en aquel almuerzo con el presidente actual y Fátima Flores. La defensa de la universidad pública. Claro, o sea, nunca dijo lo contrario. Lo que pasa es que no tiene por qué, me pasa a mí también, uh-huh. No tiene por qué
ser blanco o negro, si el país lo gobierna fulano o fulana, entonces está todo bien o todo mal, y lo contrario. Por eso digo que cambian. Yo en eso sería muy cuidadoso y me haría un poquito un mea culpa, ¿no? O sea, yo tengo clara conciencia que estoy en contra de cualquier escrache, pero no puedo estar del escrache cuando lo tiene alguien y no cuando lo tiene otro. Obvio. Y yo viví siendo productor de ella en la época donde se ponía el afiche en la calle y se la escupía. Y yo decía, ¿y por qué es esto? Porque todo vuelve. Entonces otro día te escupen a vos. Bueno, no es así. La vida pasa por argumentar, no pasa por escupir. ¿Y qué tiene Mirta? Además de una salud envidiable. Yo soy el creador de una frase hace mucho tiempo que es: los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand. Y esto lo dije al aire con ella, ¿no? Y porque creo ya en eso, ¿no? Y el día que, por alguna cuestión, Mirta deje de existir, seguiré diciéndolo, porque lo dije cuando tenía 60 años y está por cumplir 98, y sigue haciendo la vida incluso social, no solamente el profesional que conocemos. Yo creo que tiene, además de la salud, como bien decís, tiene un gran ida y vuelta con la profesión, ¿no? Cuando ella dice, yo al público le he dado mi vida, se retroalimenta. Y es verdad que el público le ha dado vida a ella, eso es la retroalimentación. Totalmente. Pero también sé que mi mamá, que tiene 86, puede no salir por ver el programa. Y porque además, después de eso, camina un poco mejor mi mamá. Digo mi mamá para marcar que es un espejo de optimismo. El otro día me dijo una cosa Mirta, que la cuento porque no es secreto. Un periodista le preguntó, ¿usted piensa en la muerte? Lo miró y le dijo, con todo lo que tengo que hacer, voy a perder tiempo en pensar en la muerte. Excelente. Eso es el deseo. Ese es el deseo. O llamarlo al médico cuando cumplió 80 años, el doctor Guillermo Semeñuk, lo cuento porque me he reído tanto con Mirta y con Semeñuk con esto, ¿no? Llamarlo el día que cumplió 80 años, ahora hace un año, a su médico clínico, que se lo presenté porque es mi mismo médico clínico. Le dijo, doctor, usted está muy bien, pero me gustaría que me recomiende un médico joven, porque si a usted le pasa algo, yo me voy a sentir desamparada. ¿Entendés? Entonces, creo que te contesto. Tiene que ver también con una posición en la vida. Totalmente. Vino Carlos Rottenberg a visitarnos. Sí, una más, pero ya para meternos en una cuestión muy referida al teatro, te voy a hacer una pregunta que tal vez no puedas responder. Si tuvieses que elegir al mejor actor y mejor actriz de teatro que hayas visto, específicamente de teatro, que decís, cuando esta persona está en el escenario, pasa algo que con ninguna otra persona pasa. ¿Podés responder la pregunta? Puedo, pero es subjetivo. Puedo, absolutamente. No me importa qué pensás vos, ¿no? Sí, puedo. Mira, yo tengo un momento que nunca me lo pude olvidar. Estoy hablando dictadura. Mirá vos, en el invierno del 76 íbamos a estrenar la obra Ecus, que puso sobre el tapete popular a un actor que era del Teatro Independiente, Miguel Ángel Solá. La obra se estrenó en julio-agosto del 76. Duilio Marcio el protagonista, Miguel Ángel Solá el coprotagonista, y yo estaba en el ensayo, faltando 3 o 4 días, me acuerdo solo sentado en el pullman. Yo no lo conocía. Cecilio Madanes era el director. Y yo desde el pullman dije, ¿pero quién es este monstruo? Me quedó además porque no era un consagrado, era bueno, mirá el recorrido como actor que hizo Miguel Ángel Solá, pero ahí tenés un caso que me impactó. A ese nivel te diría que es por la sorpresa, además. Pensá que yo tenía 18 años, ¿no? Sí. A ese nivel me marcó eso, ¿no? Porque después está, no sé, no te digo plagado porque sería mentira, pero hay 10 o 12 nombres que todos tenemos admiración por algún trabajo. Además es una profesión donde es muy difícil, justamente porque cambian los papeles, cambian los roles, cambian las obras, poder decir está siempre bien. Viste que sí. Hay en algunas que de mayor o menor lucimiento, y además porque el tema del teatro tiene que ver con el hecho vivo. El artista, como cualquier ser humano, no está siempre igual. Total. Entonces tenés momentos que estás más iluminado y momentos menos. Obvio. ¿Querés decirnos con qué nos vamos a encontrar en Mar del Plata? Con mucho teatro. No te paso ningún chivo. Ningún chivo. Porque en este caso no vamos a vender entradas. Lo que vamos a hacer es decir que el teatro, estoy convencido,
convencido, y no importa cuál de los tres estamentos, si el público, si el independiente o el comercial, estoy convencido como espectador, antes que como empresario, que el teatro le hace bien a la gente. Sí, Total. claro. De eso estoy convencido. Entonces lo que digo es, yo consumo lo que me trata de hacer bien. Y yo creo que el teatro es por supuesto hay otras cosas que te hacen bien, pero el teatro a mí me ha hecho bien. Y no hablo como ya en mi rol de empresario, sino, por ejemplo, estuve viendo una obra de teatro independiente, dije antes, que se llama Quieto, en el NUM Teatro, ahí en la calle Velasco. Fui como espectador, fuimos con mi mujer y salimos impactados. Y la hace Miguel Ángel Rodríguez, actor popular, si lo hay. Y lo hace con una actriz que escribió la obra, se llama Florencia Nachtulevich, dirigió Francisco Lumerman, y salimos conmovidos, hasta lloriqueando, no siendo un drama. Entonces, para mí, ahí hablo de algo que de un teatro que no tengo nada que ver y que es teatro independiente. Pero a mí, como espectador, que fui antes que empresario, y lo sigo siendo, las cosas que me impactan para bien, las seguiré diciendo. Y algunas propias diré, vayan a verla, pero no la recomiendo. Tira un chivo ajeno, maravilloso. Vino Carlos Rottenberg. Gracias, Carlos, por venir. Por favor, a ustedes.